¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuarto de Guerra. Y en esta ocasión vamos a experimentar, vamos a decirlo así, vamos a probar, vamos a incursionar en Cuarto de Guerra con una nueva modalidad. Y qué mejor que en este formato que estamos experimentando ahora, que prácticamente se va a convertir en una entrevista, más que en una charla entre tres personas como lo hemos venido haciendo. Es una entrevista con un personaje que nos liga a la distancia una relación profesional. Traemos una relación de intercambiar contenidos periodísticos, aportes académicos, y recientemente compartimos precisamente un diplomado con la CLAE, que es la universidad en Uruguay. Está con nosotros en México Fabián Cardoso. Ayudando ante la imagen de los políticos fuera bueno, pero que ellos no contribuyeran al levantamiento, ayudando ante la imagen de los políticos fuera Fabián Cardoso, consultor en comunicación política y campañas electorales, periodista con 20 años de trayectoria en medios uruguayos e internacionales, actualmente en la TV pública y en la agencia de noticias Sputnik. Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC. Desde allí, impulsó el pacto ético de todos los partidos políticos con representación parlamentaria del Uruguay. Docente en el área de Media Training en el Diplomado de Comunicación Política de la Universidad CLAE y FIC UDELAR. Fabián Cardoso, que va a inaugurar este formato de Cuarto de Guerra en esta modalidad de prácticamente entrevista, está en México después de un recorrido donde, vamos a decirlo, estuvo lleno de aplausos porque fue a Washington a participar en un evento internacional. Ahorita le voy a pedir a Fabián que nos platique, donde lo invita la OEA, que dirige Luis Almagro, y luego también estuvo en México con el Club de Periodistas, donde le dieron un reconocimiento internacional. Y finalmente, Fabián Cardoso está formado en las líderes periodísticas, académicas, es un experto en la formación de portavoces, del media training, del discurso político, todo lo que tiene que ver con la comunicación política en todos estos formatos que parecen muy duros, pero él los hace sencillos. Fabián Cardoso está con nosotros en México, no podíamos aprovechar la oportunidad para que platiquemos con él. Y antes que nada, Fabián, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Buenas noches, días para los que están viendo por la virtualidad. Qué bueno que estás en México y platícanos qué haces en México para que entremos a hablar. Esta ocasión el tema es periodismo político y vamos a hablar del periodista, vamos a hablar de las características del periodista y vamos a hablar de cómo se ejerce el periodismo hoy en día. Fabián, ¿qué hacías en México y qué fuiste a hacer a Washington? Un gusto, Javier, gracias. Primero por invitarme y a inaugurar un formato. Me parece un desafío genial llevarlo a cabo contigo esta noche aquí. Es un gusto estar en México, vengo volando bastante en estas horas, comencé la actividad en Washington, donde participé de lo que se llama la Cumbre Mundial de las Telecomunicaciones, que organiza CERTAL, que es un organismo que estudia y trabaja por la regulación de las telecomunicaciones en América Latina, cuya oficina central está en Uruguay, pero en realidad está dispersa en toda la región, y la Organización de Estados Americanos, la OEA. De hecho, en esta cumbre que se realizó en el propio edificio de la OEA, estuvo su secretario general, Luis Almagro, uruguayo también compatriota. Así que estuve participando allí el 5 y el 6, el 5 de una mesa sobre libertad de expresión, un tema que considero fundamental en la agenda que llevamos adelante. Hay que hablar de libertad de expresión en estos tiempos. Es un tema arduo y complejo que tiene múltiples lecturas. Y que me interesa verlo desde el punto de vista de los trabajadores periodistas, porque se puede ver desde el público, desde el consumidor, se puede ver desde el sector empresarial, que significa la libertad de expresión para quienes llevan adelante, por ejemplo, dirigen los medios, pero ¿qué es la libertad de expresión para quienes la necesitamos ejercer todos los días para llevar adelante nuestro trabajo, para los periodistas? Entonces, ese fue el eje de mi presentación en Washington. Y al otro día volé inmediatamente a México
a la capital porque con mucho honor recibí el día 7 a la mañana el Premio Internacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México, que me honró con ese reconocimiento. Esto fue parte por mi trabajo como periodista internacional. Yo realizo un programa de política internacional que se llama GPS Internacional, que produce la agencia de noticias Sputnik, la agencia rusa. Por lo tanto, el programa tiene una relevancia regional importante. Y también por mi trabajo, si se quiere, gremial, que tengo también la responsabilidad con mucho gusto y honor también, desde julio de este año, de presidir la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FEPALC, por mi responsabilidad como presidente del Sindicato de Uruguay, que es la Asociación de la Prensa Uruguaya. Entonces, bueno, mezclando todas esas tareas es que el Club de Periodistas de México me honró con este reconocimiento, que lo primero que hice fue dedicarlo a los más de 190 trabajadores periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha. Este país, que es hermoso, tiene una dificultad para ejercer el periodismo que no es menor, que es la seguridad. Aquí ser periodista es una profesión de riesgo. Y en los últimos años, ya este año pasan los 40, en los últimos años son casi 200 los periodistas asesinados por diversas razones, y este reconocimiento lo recibí en honor a ellos. Pues muy bien, felicidades, y lo que veo es que traes una agenda muy amplia a nivel internacional. Empecemos a entrar en materia de hablar de periodismo precisamente, y dijiste algo muy interesante, es ¿desde qué perspectivas habría que ver el periodismo, el ejercicio periodístico? Desde la relación con el poder, desde la visión de los empresarios periodísticos, que al final la mayoría de los medios son empresas, y es una justificación para hacer un tipo de periodismo, la libertad de expresión, entre comillas, porque habría que analizar cada país. Este programa, como tú sabes, se transmite en diferentes países de América Latina. Tenemos la fortuna de que el ICP tiene cobertura en varios lugares, y si nos ven desde el Perú, que precisamente está en crisis el Perú en estos momentos, como recientemente lo estuvo Ecuador, y finalmente América Latina, estábamos viviendo con una región en un proceso permanente de convulsión. En este esquema, ¿cuál es la labor del periodista? Es decir, ¿desde qué ángulo lo podemos ver? Y me encanta la visión desde el periodista, digamos, de a pie, el trabajador, pero el periodista de a pie, trabajador, más allá del tema de seguridad, que es importantísimo, todo en México, lo acabas de decir con mucho tino, hay otros aspectos que limitan su trabajo periodístico. Es decir, el trabajo mismo, la paga, la posibilidad de mantener un trabajo, el miedo a perder un trabajo porque le es incómodo al político en turno. Hay una serie de factores, Fabián. ¿Desde qué perspectiva valdría la pena verlo con mayor énfasis? Bueno, lo primero, el compromiso del periodista sigue siendo y seguirá siendo con la verdad. Eso es lo primero. Con la necesidad de contar las historias, con todo el proceso que implica construir una historia y contar una historia con la mayor posibilidad de verdad posible. Eso es un desafío, porque nuestras historias se cuentan con testimonios, y a veces los testimonios pueden venir modificados por diversos intereses, que pueden ser políticos o por malas intenciones, y allí es donde empiezan a caer las malas cosas con las cuales nos tenemos que enfrentar los periodistas, y cuyo nuestro deber ético es no amplificarlos. Por ejemplo, las campañas de desinformación, o las llamadas fake news, las noticias falsas, que son en sí una contradicción en sí misma, porque si es falso no es noticia. Entonces lo que sí hay son campañas de desinformación, que buscan deliberadamente influir, por ejemplo, a nivel político, en un proceso electoral. El compromiso del periodista es jugar siempre con la verdad y saber identificar esas campañas de desinformación para no replicarlas. Si un periodista amplifica una campaña de desinformación, le está haciendo un mal a la sociedad. Está amplificando una mala intención por parte de quien quiera generar un hecho negativo.
Por lo tanto, ese es el principal compromiso que tenemos y insisto, es un compromiso ético, es un compromiso profesional y es una responsabilidad brutal que tenemos los periodistas en todo el continente. Pero no sería un discurso romántico, lo digo con todas las palabras, o sea, es decir, nos gustaría que la libertad de expresión y decir la verdad fuera, digamos, el objetivo último. Pero tenemos una serie aparte de los que ya mencioné, y dijiste algo muy importante. Y vamos después del corte, voy a hacer el planteamiento primero, después del primer corte, como ves, este va a ir muy rápido, dijiste algo muy interesante que tiene que ver con las fake news, porque no es únicamente las fake news, el tema de Cambridge Analytics, el tema del uso del algoritmo, el tema de las verdades alternativas, ¿no? O sea, ¿cuál verdad es la que realmente pesa? Todos defienden la verdad propia, ¿no? Y lo peor de todo, el tema del fenómeno de la posverdad, que se está convirtiendo en un fenómeno donde no le damos peso a los hechos objetivos, pese a que haya testimonios, haya argumentos, haya hechos objetivos que todos estamos palpando y viendo, pero lo importante para la gente es lo que ellos piensan o sienten, que eso es lo que le da sentido a la posverdad. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos con Fabián Cardoso, periodista internacional, uruguayo, de visita en México. Seguimos platicando con él. Las primeras impresiones surgieron cuando al territorio del Virreinato de Nueva España llegó la primera imprenta y se publicaron las hojas volantes, documentos de carácter informativo considerado por algunos historiadores como el germen del periodismo. Con el paso del tiempo se conformaron las gacetas periodísticas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cambió la concepción del periodismo debido al nacimiento del mercado informativo y de los géneros periodísticos modernos. Así, la prensa se convirtió en un medio masivo de comunicación, que más tarde competiría con otros formatos de divulgación como la radio, televisión y las nuevas tecnologías. Regresamos con Fabián Cardoso de visita en México, aprovechando que el Club de Periodistas le dio un premio internacional y también estuvo participando en Washington a invitación de la OEA en un evento internacional. Precisamente parte de su discurso en el Club de Periodistas, ahora que estuvo recibiendo este reconocimiento, pues hablaba precisamente de la defensa del periodismo, de la defensa de los periodistas muertos, sobre todo en México, ¿no? Que es uno de los países con mayor tasa de periodistas fallecidos. Antes de irnos al corte hablábamos de la posverdad, hablábamos de la mentira política reeditada, incluso, es antiquísimo el concepto, pero ahora con el tema de las redes sociodigitales le da otro ángulo, otra dimensión. Todos los que estudiamos periodismo aprendimos al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Sí. Eso ya no existe, Fabián. Viejas reglas, sí. Ya no existe, porque ya no hay filtros. Antes yo llegaba cuando era chavo, hace años, que empezaba en el periodismo, muchos años, corriendo, ¿no? Con la nota, la primicia, ¿no? Y te regresaba el editor diciendo, verifica, necesito fuente, necesito verificación. Hoy ya no pasa eso. Hoy el emisor emite un mensaje que recibe el receptor, estamos hablando de las redes sociodigitales, y ya no hay esos filtros que el periodismo tenía. Están dañando el proceso, están dañando el periodismo y están generando un auditorio que está creyendo todo. Y la mentira se está haciendo mucho más relevante sin que el ciudadano incluso se dé cuenta de ello, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entra en lo que conocemos como a la cámara de eco, que repetimos todo lo que escuchamos. El periodismo ante este fenómeno, ¿qué puede hacer? El periodismo tiene la responsabilidad de ser un filtro justamente, un filtro positivo, favorable, a que esa desinformación que pueda surgir desde las redes sociales no llegue a la sociedad para que cumpla un efecto negativo. Cuando un periodista recibe una información, tiene la obligación ética de verificarla y también de hacer escuela, de explicarle a la gente
qué mecanismos hay de verificación para que esa fake news, si que le queremos llamar así, no finalmente se convierta en noticia. Tenemos una responsabilidad fundamental con eso. Y te hago una separación, porque las campañas de desinformación son muy tristemente célebres en las campañas políticas. Sabemos los efectos que la desinformación tuvieron, por ejemplo, en el Brexit, si vamos a hablar de Inglaterra, o lo que sucedió en Estados Unidos. Es un hecho, hubo desinformación que tuvo efectos fuertes en lo electoral. En Brasil, por ejemplo, en el sur, claramente el expresidente Bolsonaro, hoy presidente todavía, saliente, utilizó las campañas de desinformación una y otra vez en su campaña electoral buscando influir el voto. Pero no solamente la desinformación cumple un efecto negativo en lo electoral, también es muy negativo su efecto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salud. Los efectos que la desinformación provocó en la pandemia. Las fake news no solamente pueden cambiar un resultado electoral, sino también las fake news matan. Si uno no recibe una información de calidad, puede convencerse, por ejemplo, como sucedió en muchos países del mundo, de eventuales efectos negativos de la vacunación. Y mucha gente se dejó convencer por eso y no se vacunó, que era una decisión, que podía hacerlo o no, pero debía hacerlo con buena información, no con información manipulada, como sin duda le llegó a mucha gente. ¿Y cuánta gente perdió la vida en esta pandemia por no tener la cobertura de salud necesaria? Por lo tanto, digo, las fake news no solamente pueden producir efectos negativos en la democracia, sino también matan. Y ahí el periodismo tiene un papel fundamental. No cualquier cosa que le llegue a uno debe ser replicado, debe ser viralizado. Debe haber un profesional trabajo de filtro que implique no replicar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos nuevos modelos de discurso populista que incluso gobiernos autocráticos están utilizando? Y, vamos a hablar del caso de Bolsonaro, ya lo señalaste, el del propio Castillo, por eso le fue como le fue, y que utilizan precisamente los fenómenos, los procesos de desinformación como una manera de penetrar en el electorado. Y no solo en el gobierno, sino en las campañas electorales. Alguien me decía una vez, ¿puedes ganar una elección con posverdad? Es que las elecciones se están ganando con posverdad. Es decir, la estrategia no es a ver quién habla mejor de su candidato, sino la estrategia hoy en día es quién habla peor del candidato de enfrente. Y para eso utilizamos la mentira, utilizamos estas construcciones artificiales de hechos que no existen y que dan por válidos los ciudadanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque se cruzan una serie de fenómenos políticos, sociales en América Latina. Ya lo dije, el periodismo, la posverdad, la polarización política, ¿no? Y la información también alienta la polarización, ¿no, Fabián? Ese es otro fenómeno. Hoy tenemos una polarización extrema en muchos países de nuestro continente, que yo considero que es la antesala a lo que también sucede, que son los discursos de odio. La extrema polarización entre dos miradas, que tiene mucho que ver con lo ideológico, puede llevar a que la sociedad se fragmente tanto y explote en tantos pedazos que aparezcan los discursos de odio y que afecten radicalmente nuestra convivencia. Eso pasa hoy en muchos lugares. Sé que tal vez en México haya procesos de ese tipo, pero por ejemplo en Argentina es muy difícil la convivencia entre alguien que se sienta cercano al kirchnerismo, al gobierno hoy, al peronismo, y alguien que no, que se sienta más identificado con las ideas liberales o cercanas a lo que sería el macrismo, ¿no? Como otra corriente política. Yo sé de gente que se ha peleado en su propia familia y que es muy difícil que compartan. A nosotros los del sur nos gusta mucho compartir el asado el fin de semana,
que puedan compartirlo quien piense diferente, quien tenga una idea más de izquierda con una idea más de derecha. No pueden pasar juntos un domingo en familia, porque si la discusión política aparece, no pueden convivir. Y eso es algo absolutamente peligroso para nuestras democracias. Por lo tanto, la polarización es un fenómeno nuevo de estas épocas, que muchas veces empieza en las redes sociales, pero que luego, como les cuento, se traslada a nuestra convivencia diaria. Y ahí está el problema. Y ahí también los medios y los periodistas cumplimos un papel clave, porque si amplificamos la polarización, si jugamos ese personaje, ese papel de permanentemente conflicto y de separar a unos y otros de acuerdo a lo que piensan o eventualmente votan, no le estamos haciendo un buen juego a la democracia, estamos haciendo un mal. Por lo tanto, ahí hay otra, entiendo, responsabilidad ética del periodismo, que es contar las historias, seguir informando los hechos que recibimos, pero no amplificar la polarización. Pero, por ejemplo, la teoría de clivajes, que habla de las divisiones que hay históricamente en el ser humano, y que además es inherente al ser humano, la cooperación y el antagonismo forman parte del ser humano, la formación de partidos forma parte de eso, por eso son partidos, ¿no? Hay una, digamos, segregación de grupos que al final representan una facción específica, y en el caso norteamericano veamos, por ejemplo, que al final quedaron dos vertientes, ¿no? Los rojos y los azules, en el demócrata y el republicano. Y ese fenómeno que tú señalas con los norteamericanos es muy claro. Es decir, históricamente, incluso antes de que pudiesen votar, los jovencitos ya son demócratas o ya son republicanos. De repente como que se volvió laxo este antagonismo, y hoy en día, incluso en la época de Donald Trump, se volvió a polarizar de manera extrema. Y acabas de decir algo interesante. El extremismo. Si antes se hablaba del extremismo de izquierda, parece que la derecha ha utilizado el extremismo, sobre todo en Norteamérica, de manera radical y de manera importante. Vamos con esta idea, después del corte, a hablar del extremismo en los partidos, no solo en Norteamérica, sino en América Latina, en Europa. Y luego hablemos también del ejercicio del periodista. En lo particular, hay una serie de teorías, sobre todo las rutinas periodísticas famosas, donde qué es lo que pesa para que un periodista haga una nota, su relación con el político, su salario, su formación como profesional, su género. El género también es relevante. Hay una serie de elementos. Regresemos con Fabián Cardoso, que se encuentra con nosotros en Cuarto de Guerra, en esta emisión que está estrenando formato de 1 a 1, platicando sobre periodismo, sobre polarización, populismo y otros temas que son transversales especialmente al ejercicio. Regresamos. Los medios de comunicación son el principal medio a través del cual la población recibe información sobre su entorno. Por lo tanto, tiene gran importancia en los regímenes democráticos, quienes deben de ofrecer elementos suficientes que orienten las posturas de los ciudadanos de manera autónoma y libre. El periodismo y la democracia tienen una relación natural relacionada con la difusión de la información, la socialización de debates para el interés público o la vigilancia contra el abuso del poder. Por ello, la meta del periodismo es conformar una vida pública pluralista que permita a los ciudadanos tomar decisiones para su propio bienestar. En los medios de comunicación, el fenómeno de la información falsa no es nuevo. Sin embargo, el acceso inmediato a contenidos periodísticos por medio del Internet y el uso de las redes sociales ha potenciado su proliferación. David Alandete define a las fake news como aquellas noticias con datos erróneos, exagerados o manipulados que pervierten el oficio del periodismo con una finalidad política. Diferentes teorías explican por qué son fáciles de creer las falsas informaciones. Una de las más aceptadas es la teoría del razonamiento motivado. Sostiene que las motivaciones personales son las que llevan a las personas a configurar la información que reciben para que encajen en sus creencias, opiniones o gustos, pues realizan un análisis emocional de la información entrante.
Regresamos con Fabián Cardoso, uruguayo de visita en México. Estamos hablando de periodismo, hablamos de diferentes fenómenos políticos a nivel internacional, pero regresemos al ejercicio periodístico. Y hablemos de nosotros incluso, de tu experiencia, la mía te la puedo decir. Yo también he hecho periodismo en radio, televisión, prensa. Y si tú me preguntas, ¿eres periodista? No. ¿Tuviste vocación periodística? No. Por eso dejé el periodismo. ¿Por qué el periodista deja de serlo más allá de lo económico? ¿Por qué no se inmola, literalmente? Vamos a decirlo, no en términos de la cultura árabe, sino en términos de decir yo me muero de hambre, pero me muero en la raya. Y hay casos, ¿no? Como los escritores, ¿no? Que no dejan la pluma, pese a que la escritura hoy en día, pues ya no es, salvo que hagan un bestseller de estos de superación personal, pero fuera de eso no nos deja, ¿no? Para los que escribimos. ¿Por qué deja uno de ser periodista? Yo creo que nunca dejamos, eso es lo primero. Porque somos periodistas todo el tiempo en lo que estemos. De hecho, yo, no vine a México ni a Estados Unidos a hacer ninguna cobertura periodística, pero estuve atento a todo lo que pasaba. Y si surgía una cobertura periodística, la iba a hacer freelance para algún medio, y estuve atento a que justamente me estaba yendo de Washington cuando vino la vacancia de Pedro Castillo, y la OEA iba a reunirse, ¿no? Y llegué aquí a México y estaba en debate la posibilidad de que Castillo tuviera asilo en México, y entonces digo, yo en realidad venía otra cosa, pero la cabeza funciona siempre con chip de periodista. Si tengo la noticia a 500 metros, ¿cómo no voy a ir a cubrirla? La voy a ir a cubrir para mis redes y voy a ofrecer mi servicio para agencias internacionales. Por eso quiero decirte, uno nunca deja de ser periodista, aunque esté ejerciendo la profesión desde otro lado. Y eso es, por ejemplo, lo que te contaba. Hoy la especialización que estoy teniendo en el área de la comunicación política, como formación de vocerías y en media training, es claramente una desviación del trabajo periodístico. Yo digo que es el juego de Superman Clark Kent, porque uno se saca una ropa para ponerse otra, la del periodista para colocarse en el asesor del político para pasarle pequeños tips, pequeños o grandes tips, de cómo enfrentar a los periodistas a la hora de un reportaje. Entonces, es como una innata salida laboral también para un periodismo hoy en crisis, áreas como la comunicación política. Por eso estimulo y converso mucho con mis compañeros en Uruguay y en América Latina la necesidad de la formación permanente, porque estando hoy en crisis, con los medios sin dificultades, con una competencia muchas veces muy dura por parte de las redes sociales, que a veces publican la noticia antes que uno, hay que buscar una salida que siga siendo entusiasmante, que siga haciendo hervir la sangre del periodista, pero viéndolo desde otro lado. Y esa es una área de la comunicación política. Pero, por ejemplo, en tu caso dices complemento con una inclinación hacia el ejercicio de la comunicación política, pero podría ser que hay periodistas que a lo mejor dan clase, ¿no? Dan clase y combinan con el periodismo, o tienen un negocio de, no sé, alguna actividad que no tenga que ver con el periodismo, pero complementan el gasto porque no dejan el periodismo. Es decir, hay que reconocer al final que el periodismo es un ejercicio, una profesión que no es bien pagada, ¿no? A menos que se dé. Y te decía al principio, y lo voy a decir, ¿no? Pasa por una serie de estadios del periodista, como la formación profesional, y lo mencionaste, ¿no? No es lo mismo el que se hace en la tecla, en la máquina, el que sale de la universidad, ¿no? Incluso podría ser que el primero sepa más que el otro, sí, porque lee, porque se informa, pero también la parte de aprender a escribir. Y cuando digo escribir es escribir, ¿no? Hacerlo bien, con ortografía, con sintaxis, Luego, el tema de la relación que tiene con la política, o sea, ¿qué tipo de relación? Y por ejemplo en México el famoso chayote, la dádiva, el estímulo que
que periodistas reciben, y hay que decirlo con todo, o algunas veces disfrazado, ¿no? Disfrazado de tal vez alguna compensación por otra vía, algún familiar, o algún servicio profesional, o periodistas que hacen otra cosa y le venden servicios al gobierno de otra actividad totalmente distinta, y de alguna manera, quieras o no, está comprometiendo su labor, ¿sí? Como decir, no puede afectar los intereses del amigo, porque el amigo le está dando, Eso, ¿no? Es un desafío. Sí. Y es constante, y se da en todos los países de América Latina. Y luego la otra es el género. Hoy las mujeres han abierto camino en esta labor que es muy difícil. Ya hablábamos de la violencia y todo eso, pero sigue predominando la presencia de los periodistas de hombres, ¿no? Es decir, y que también en el momento de la relación con el poder y el trabajo finalmente tiene cierto peso. Y se dejaba muchas veces a la mujer más como la carbonita, el tema de, es que para que salga cuadro, que tiene voz linda, ¿no? Cuando hay periodistas que son guerreras y se mueven también en la raya. Es decir, si vemos al periodista y su ejercicio, hay diferentes aspectos que limitan esta vocación que debería ser totalmente, vamos a decir, pura, entre comillas, pero no hay periodista puro, ¿o sí lo hay? Mira, lo que me mencionabas respecto al género, hay también una cuestión salarial ahí. Nosotros trabajamos mucho a nivel de la Federación Latinoamericana y de la Federación Internacional de Periodistas, que es nuestra organización mundial. Está la regional, que es la FEPAL, y la FIP, que es la mundial, sobre cuestiones de género, porque lo que se llama el techo de cristal, el hecho de que las mujeres no lleguen a los mismos puestos de jerarquía que los hombres y que no reciban la misma paga. Eso pasa yo diría, creo que puedo decir, en todos los países del continente. Estamos mucho más cerca de la igualdad, pero todavía no estamos en la igualdad. Y ese es un factor clave donde además las organizaciones de trabajadores, y ahí voy a mi otra tarea que tiene que ver con la militancia sindical y con la dirigencia sindical a nivel de las organizaciones de trabajadores, tenemos un papel muy importante, porque que la igualdad no sea una frase que utilizamos todos los 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para decir que seamos todos iguales. Bueno, convirtámonos en hechos. Y por supuesto que las políticas de género en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y el trabajo de las periodistas es un deber que tenemos desde el punto de vista de la organización. Pero para eso necesitamos organización. Necesitamos que los periodistas entiendan de que no son seres diferentes a los demás y que también tienen que formar parte de colectivos, que pueden ser en algún caso asociaciones profesionales, porque no en todos los países hay sindicatos, pero también pueden y deben ser sindicatos, que no es una mala palabra, significa una organización de trabajadores que tienen intereses comunes y que esos intereses comunes se expresan en diferentes mecanismos, muchas veces de lucha, para expresar. A mí me gusta citar al Papa Francisco, argentino, rioplatense, que dice una frase que para mí es hermosa, es muy simple, pero que es muy clara, que se llama, la frase es, nadie se salva solo, dice el Papa Francisco. Y yo creo que eso es así, nadie se salva solo, nos salvamos en colectivo. Si tenemos un problema, lo mejor es estar juntos, bajo una misma bandera y bajo un colectivo, bajo una organización. Por eso también reivindico la necesidad de los sindicatos y de los colectivos organizados de periodistas. Oye, pero ¿y qué pasó con la otra pregunta que ya no me contestaste? Me fui. Sí. No, está bien, pero ¿y qué pasó con el dinero debajo del agua? ¿Cuál? El dinero bajo de la mesa, vamos a decir. Ah, sí. Con el problema, ese es otro problema ético. Ese es otro problema ético, claro. Lo que pasa es que no justifico nada, digo, mientras haya magros salarios en el periodismo, hay posibilidades de que el mal aceche y que aparezcan este tipo de propuestas que tienen que ver, obviamente, con un ejercicio poco ético del periodismo. Es un problema, sí. En una expresión muy rioplatense diríamos estar de los dos lados del mostrador, ¿no? De este lado y del otro. No poder hacer determinada cosa porque puedo criticar a quien puede ser mi cliente.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego la otra parte de por qué te llama la atención, obviamente el salario limitado, la falta de oportunidades, te seduce el poder. No solo el dinero, el poder. Bueno, hay muchos periodistas que pasan a la política. Exacto, y se vuelven de cantineros, se vuelven borrachos, ¿no? Como dicen, quieres ser borracho cantinero y quieren pasar a la otra parte, y son, por ejemplo, jefes de prensa, directores, DIRCOMs de instituciones. O candidatos, ¿no? Sí. Es más, que utilizan el periodismo para ubicarse públicamente como... Bueno, hace rato antes de empezar, veíamos el caso de Pablo Iglesias, claro, como el periodismo y el debate público a través de formatos como este de la televisión, en la internet, le dieron una visibilidad. Y hay casos en diferentes lugares de muchos países, ciudades y muy próximos a nosotros, que precisamente esa visibilidad los pone en la palestra y se vuelven candidatos, ¿no? Y se vuelven lo que combatieron toda la vida. Ese es el gran dilema. Vamos a cerrar con Fabián Cardoso en el cuarto bloque. Como que nada más me sonrió, pero no me respondió. No es cierto, yo creo que en el cuarto bloque va a subrayar toda esta parte, que además la idea es que hablemos con todas las palabras y lo digamos, que finalmente son fenómenos sociales que están pasando y que hay que entender y hay que reconocer, ¿no? Regresamos. La Federación Internacional de Periodistas reportó que en 2016 la representación de las mujeres en los puestos de dirección de las empresas de medios en América Latina era inferior al 25%. La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión, señala que en gran parte de los países de la región a las mujeres periodistas aún les resulta muy difícil conseguir un equilibrio entre hogar y trabajo en las salas de redacción, lo que tiene un impacto significativo en su trayectoria profesional y en sus oportunidades laborales. El periodismo está especializado en crear contenidos, en generar información que sea comprensible para las audiencias. Al aumentar las plataformas digitales, también aumentan los canales de información. A través de contenidos atractivos y útiles, de forma gratuita, se busca generar interés hacia un tema para una audiencia determinada, sobre un producto o servicio, posicionarse o ser un referente en el sector. Los contenidos se generan a partir del análisis, estrategia y planificación, y responden a las preguntas ¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo? Los formatos son diversos, y la decisión de cuál usar corresponderá al objetivo y al público objetivo, pero pueden ser infografías, imágenes, videos, podcasts, revistas, ebooks, entrevistas, webinars o foros. Regresamos con Fabián Cardoso, periodista, también especialista en comunicación política y un experto en media training, en discurso, en todos estos recursos para debatir y para la entrevista. Y parece ser que el que está entrevistando a Otto es él y no yo. No, en el juego de palabras y en el juego de... Es un experto y en ese sentido, durante los 3 bloques que ya vamos a hacer cuarto, evadió todas las preguntas. No las evadió. Hizo un puro ejercicio de media training. Fabián, ¿cuál es el reto del periodista, sobre todo con la tecnología? Estaba escuchando a Luis Cebrián, me parece se llama, José Luis Orihuela. José Luis Orihuela, que tiene un libro que se llama Cultura Digital, sí. Y él decía una cosa muy interesante. Decía, mira, anteriormente los medios de comunicación y el acceso que tenían la política y muchas personas a los medios pues, era muy limitado, ¿no? El medio es caro, la televisión es lo más caro, la radio, la prensa había, digamos que estos filtros que decíamos, de acceso a los medios. Después se volvió democráticos los medios, porque pues todos teníamos acceso a una página de internet, a tener un espacio. Hoy en día hay miles de páginas periodísticas en la red. Ahora, y que el ciudadano ya no sabe cuál es cuál, ¿no? Cuál es la buena. Y decía precisamente Orihuela, dice, bueno, aquí, si bien es cierto que el medio era el rey, hoy el contenido es el rey. Es decir, hoy el contenido
va a marcar la diferencia periodísticamente. Pero, ¿qué debe hacer el ciudadano para entender, primero, que el contenido que está recibiendo no es falso, no es distorsionado, no es manipulado? Desde el punto de vista de la comunicación política, no es estratégicamente construido para que me persuada, ¿no? Y la otra vertiente es, ¿qué es lo que la tecnología nos va a permitir hacer o vamos a lograr? Hace rato, antes de que llegaras, estábamos hablando de los universos paralelos, ¿no? El famoso metaverso, donde ya no vamos a diferenciar entre cuál es el universo real y el universo en el que estamos inmersos, porque una de las características del metaverso es la inmersión y la participación. Nos convertimos en seres perfectos en el universo paralelo. Entonces, estamos viendo sociedades perfectas desde una perspectiva de la mentira. Eso es que creo que es un gran reto del periodista, ¿no? ¿Y cómo lo va a ver el periodista ahora? El contenido es el rey y ya no importa la plataforma. De hecho, seguramente todos tengamos o hijo o sobrino o hijo de un amigo adolescente que seguramente no conozca qué pasa en la televisión. No tiene la menor idea de la programación de la televisión y mucho menos de la radio, pero consume información todo el tiempo. ¿Y cómo lo hace? A través de esto, el teléfono celular. Entonces, el contenido es el rey porque el contenido llega, y especialmente con las nuevas generaciones es clave esto, pero ya no importa la plataforma, no hay que preparar un programa de televisión, un informativo, pequeñas pastillas audiovisuales de pocos segundos a veces transmiten la misma potencia comunicacional del mensaje en los medios digitales. Entonces, ahí voy por lo bueno a la tecnología. La tecnología puede ser un aliado para los periodistas y también una oportunidad, porque muchos periodistas que han perdido su trabajo en los medios tradicionales, producto de la crisis, se han reinventado en primera instancia como blogueros, hoy ya es un concepto que prácticamente no se usa, el blog, luego como tuiteros o Instagram o TikTok para producir pequeñas pastillas de información que luego se conviertan en portales y que sean productos exitosos en lo digital. Y hoy hay, por ejemplo, medios de comunicación, especialmente radios y canales de televisión, este es un ejemplo, que ya no necesita estar en el aire, sino que simplemente está en la plataforma digital. Por lo tanto, tecnología como oportunidad, todo eso. Tecnología como amenaza, segunda lectura. Te comentaba recién, hace poco leí una noticia que en Japón se hizo el primer experimento donde una noticia fue redactada por un robot. No hubo participación del periodista. Se cargaron palabras y conceptos y el robot, utilizando inteligencia artificial, construyó una nota en base a estas palabras que en algún momento sí un humano cargó, pero en realidad el trabajo de elaboración de la nota, con esa idea de la pirámide invertida, ese concepto de nacimiento del periodismo, o sea, a la computadora se la programó sobre cómo redacta y redactó. Esa noticia la debió haber construido un periodista. Entonces, ¿la tecnología es un aliado? Sí, claro que es un aliado, pero también puede ser una amenaza. Y el desafío que tenemos es saber mezclar eso, utilizarla para bien y saber entenderla cuando algo puede ser para mal. Y vuelvo a la desinformación, es lo mismo. Tenemos herramientas para detectar las campañas de desinformación. Lo que hay que hacer como periodistas es saberlas usar para cuando recibamos una noticia que llegue, por ejemplo, a través de cadenas de WhatsApp, sepamos detectar la manipulación y no la publiquemos en nuestro medio para no hacer un efecto negativo. Y para eso usamos la tecnología por segunda vez para bien. De hecho, hay una serie de organizaciones e iniciativas del famoso fact-checking que va verificando. Claro. Oye, señalabas, por ejemplo, la facilidad hoy en día de construir espacios, ¿no? Sobre todo con la posibilidad de la virtualidad y las redes sociodigitales. Platícanos la experiencia tuya con Relato, con el podcast que diriges. Les quiero decir que aquí en este instante, por ejemplo, este espacio, como bien lo dices, Fabián, me parece muy pequeño, un fondo negro hecho
con una cortina negra, con una mesa, con una cubierta negra, o sea, muy sencillo, con cámaras prácticamente digitales, en lugar de un boom, el famoso boom que teníamos aquí. Anteriormente tenemos un micrófono que tiene una fidelidad, un alcance extraordinario, con cámaras 4K que vienen y que están montados hoy en día en un móvil. Y los camarógrafos, de hecho, no están aquí, son hologramas. Tengo 3 hologramas aquí, el holograma Richard, Silver y Fabián, que también están Parecen aquí. de verdad. Parecen de verdad. Uno de ellos es un robot, el otro es holograma y el otro los manipula los dos, como siempre. Pero con ese equipo, hoy hacemos genialidades, y tú haces cosas interesantes. Mira, nosotros tenemos un proyecto digital de comunicación política que se llama Relato. La página es relatoconpol.com, nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram, Twitter o Facebook. Y es una página especializada en comunicación política. A su vez, eso tiene un podcast y tiene un canal de YouTube donde realizamos entrevistas en video, que hasta ahora han sido durante pandemia y enseguida de post-pandemia, por lo tanto han sido a través de plataformas digitales. Y es un experimento que nos permite llegar a todo el mundo en habla hispana y hablar de los temas que nos apasionan, a todos nosotros. Todos sos parte de ese equipo, que es el de Relato, y que tenemos también, con eso hemos hecho experiencias de comunicación política en universidades de la región, porque, bueno, es aprovechar el mundo digital y la posibilidad de tener un medio de bajo costo para colocar temas que nos interesen. Y eso es Relato, una revista especializada en comunicación política que hacemos un grupo de apasionados por el tema de todo el continente, gente de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela. Ese es el equipo. Todos consultores con diversas especializaciones que, bueno, creamos ese proyecto y que hoy es mucho más que un portal de información, sino que es en sí un proyecto de capacitación también en el área de la comunicación política. ¿Y el podcast cómo va jalando? Y bueno, eso es parte también del proyecto cuando nació. Tenemos Relato TV y Relato Podcast. Que por cierto, el podcast es un formato que ha resurgido con mucha fuerza. Claro, es la radio, pero para las nuevas generaciones. Exacto, para ir a donde estés, puedes escuchar sin necesidad de estar sintonizando, que tengas una posibilidad, incluso lo puedes descargar. Ya nada tiene horario, exacto. Uno escucha el programa cuando quiere y como quiere. Te acompaña. No, el podcast ha sido hay muchos formatos que hoy en día nos pueden ayudar. Pues quiero darles la primicia, y aquí con la presencia de Fabián, el Instituto de Comunicación Política va a ser una alianza estratégica para la región, donde vamos a hacer una serie de esfuerzos conjuntos. Entre ellos vamos a hacer una nueva temporada de este programa que tenemos que llamar Desde la Interfaz, donde Relato y todos los colaboradores de Relato y los colaboradores del ICP estarán, digamos, participando en conjunto en la virtualidad con diferentes países. Ya estuvimos juntos haciendo un diplomado, participando con la Universidad CLAI de Uruguay, con un esfuerzo interesante. De hecho, ya Marcel, que es el otro convidado, pero que ahora no está ya desarrollando la nueva... Se viene. Exacto, la nueva Se viene edición. El segundo año a partir de marzo. A partir de marzo. En marzo ya se está lanzando las inscripciones y en marzo comienza este diplomado de comunicación política del CLAE, que es un diplomado internacional, no es solamente en Uruguay, porque como es 100% online, te puede cursar desde cualquier lugar del continente. Pues esta es la invitación para que quien quiera participar en la segunda edición de la Universidad CLAE, pues está. La verdad fue un gusto tenerte aquí en México. Te felicitamos por tu participación en Washington, por tu reconocimiento que te fue otorgado por el Club de Periodistas. Sé también que estuviste en un par de eventos con Notimex. Tuviste la oportunidad de tener encuentros con gente en México que tiene que ver con el periodismo, con la actividad, y eso nutre. Y sigamos haciendo cosas. El 23 se viene con mucho trabajo, con muchas iniciativas, donde dijiste la frase del Papa, se aplica muy bien a lo que estamos haciendo. O sea, no vamos a llegar lejos solos.
tenemos que hacer sinergias, tenemos que hacer equipo, tenemos que aprovechar todo el talento y el capital que tiene cada uno de nosotros en diferentes países, y lo vamos a hacer visible en el 23, que por cierto, el ICP cumple 20 años, ya 20 años, parecen pocos, pero estamos hablando que arrancamos este proyecto en 2003 y vamos 2023 cumpliendo 20 años con mucho trabajo, donde obviamente tú, Marcel, todo el equipo de Relato estará convidado en varias cosas que estaremos haciendo juntos. Muchas gracias, Fabián. Un gusto, Javier. Gracias por recibirme. Gracias a todos, al pueblo de México también por este recibimiento, a los colegas. Y bueno, nada, me quedan unas horas por aquí. Voy a seguir conociendo buena parte de este gran país, que a mí me queda gigante. Yo les cuento que el país en el que vivo tiene 3 millones de habitantes en total. Es prácticamente una alcaldía de México, porque esto es muy gigante. Pero es un gusto estar por aquí y espero volver a verte pronto. Pues estamos ya emplazados. Gracias. Nuevamente una emisión de Relato, de ICP, el programa de Cuarto de Guerra, inaugurando un formato tipo entrevista, pero con la posibilidad de alimentar todo este conocimiento que hemos estado construyendo sobre la comunicación política en Iberoamérica. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.